Buenas tardes, ahlan wasahlan, amigos. Otro domingo abrimos nuestra ventana al mundo árabe. En este domingo vamos a hablar un poco de un país un poco olvidado en la conciencia del mundo, al parecer, ¿no? A raíz de la visita de Benjamin Netanyahu a Argentina, y tras de algunas discusiones que se armaron en las redes sociales, quería hoy hacer este programa especial para aprender un poco más sobre este país ocupado, que por cierto muchos argentinos incluso ya no lo dicen Argentina, sino Israel. Quiero aclarar primero que el problema o el conflicto nunca ha sido un conflicto religioso, sino político. No es entre judíos y árabes, sino es un Estado y otro Estado. Un Estado que quiere imponer un Estado dentro de un Estado. En el caso palestino, ignorando así las resoluciones de las Naciones Unidas de declarar dos estados independientes desde 1947. La historia es larga, necesita más de una media hora, o 1 hora o 2 horas, pero intenté resumirla lo más posible para compartir con ustedes y aprender un poco más sobre la historia de Palestina, de la antigüedad, desde el comienzo hasta los finales de la Segunda Guerra Mundial. El asentamiento de los cananeos, pueblo que junto a los filisteos está en origen del pueblo palestino, en la tierra que se conoció como Canaán y que luego se llamaría Palestina. Tuvo lugar entre el 3000 y el 2500 a.C. Los jebuseos, una de las tribus cananeas, levantaron allí un poblado al que llamaron Orusalim o Jerusalén, ciudad de la paz. Hacia el año 2000 a.C. pasó por Palestina otro pueblo semita nómade, los hebreos, conducidos por Abraham. 7 siglos más tarde volvieron procedentes de Egipto, 12 tribus hebreas al mando de Moisés. Se trabaron violentos combates por la posesión de la tierra. 4 siglos después, David unificó el reino judío. Tras la muerte de su hijo Salomón, los hebreos se dividieron en 2 reinos, Israel y Judea, que más tarde cayeron en manos de los asirios, año 721 a.C., y los caldeos, 587 a.C. En esta última fecha, Nabucodonosor destruyó Jerusalén y llevó a los judíos en cautiverio a Babilonia. Palestina fue conquistada por Alejandro Magno en el año 332 a.C. y quedó bajo dominio griego. A su muerte retornó al imperio egipcio de los Ptolomeos. Más tarde fue dominada por los seleucidas en Siria. De rebelión encabezada por Judas Macabeo, restableció un estado judío en el año 67 a.C. En el año 63 a.C., Palestina fue incorporada al Imperio Romano. Los romanos reprimieron severamente la resistencia de los macabeos, celotes y otras tribus judías. Como parte de esa represión fueron crucificados miles de rebeldes alrededor del año 30 después de Cristo, en los últimos tiempos de Jesús de Nazaret. En el año 70 después de Cristo, emperador romano Tito destruyó el templo de Salomón. En el año 135 después de Cristo, los judíos fueron expulsados de Jerusalén y el emperador Adriano
construyó una ciudad pagana sobre sus ruinas. A partir del año 330, Palestina quedó bajo el dominio bizantino. En el año 638, Omar al-Khattab entró a Jerusalén, puso fin a la era bizantina y dio inicio a la era árabe islámica. Según la tradición islámica, en esa ciudad ascendió al cielo el profeta Mahoma, con lo que Jerusalén adquirió carácter sagrado para las tres grandes religiones monoteístas, nacidas en un tronco común. La fe islámica y el idioma árabe unificaron a los pueblos semitas, excepto los judíos. Con breves intervalos de dominación parcial de los cruzados cristianos y los mongoles, Palestina tuvo gobiernos árabes durante casi un milenio e islámico durante un milenio y medio. En el 1516, el Imperio Otomano conquistó Jerusalén y mantuvo allí su hegemonía hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. A partir del año 1878 comenzaron a establecerse los primeros asentamientos de judíos en Palestina, impulsados por el movimiento sionista. Alrededor de 20.000 inmigrantes entraron ilegalmente desde el este de Europa. El barón francés de origen judío Edmond Rothschild apoyaba económicamente las actividades sionistas. En el año 1895, el total de la población en Palestina ascendía a 500.000 personas. 450.000 eran árabes palestinos y ocupaban el 95% de la tierra, y 47.000 eran judíos y eran dueños del 5% de la tierra. El Fondo Nacional Judío, fundado por el Quinto Congreso Sionista, se encargó de comprar tierras, y entre 1904 y 1914 se produjo la segunda ola migratoria. En el 1909 se instaló la primera kibbutz o granja colectiva al norte de Jaffa. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Inglaterra prometió la independencia de las tierras árabes bajo el gobierno otomano, incluyendo Palestina, a cambio de su apoyo contra Turquía, aliado de Alemania. En el 1917, el ministro de Relaciones Exteriores británico envió una carta a Barón Rothschild, conocida como Declaración Balfour, en la que comprometía los esfuerzos de Inglaterra para la creación de un hogar nacional judío. Los palestinos realizaron su primera conferencia en el 1919 y se opusieron a la Declaración Balfour, pues aspiraban a la creación de un Estado palestino independiente, tal como los británicos habían prometido a cambio de su apoyo durante la guerra. En el 1920, la Conferencia de San Remo garantizó el mandato británico sobre Palestina. 2 años más tarde, el Consejo de la Liga de las Naciones promulgó un mandato que promovía el establecimiento de ese territorio en un hogar nacional para el pueblo judío. Durante 6 meses, los palestinos realizaron huelgas y movilizaciones en protesta por las confiscaciones de tierra y la inmigración ilegal, que tenía por objeto aumentar la escasa población judía y justificar sus aspiraciones territoriales. El gobierno inglés publicó un nuevo libro blanco que restringía la inmigración judía y ofrecía la independencia de Palestina al cabo de 10 años. La resolución fue rechazada por los sionistas, quienes organizaron milicias y lanzaron una campaña sangrienta contra británicos y palestinos.
El 9 de abril de 1948, un destacamento de la organización Irgun, comandado por Menem Begin, invadió la aldea de Deir Yassin y asesinó a 254 civiles. El terror provocó el éxodo de docenas de miles de palestinos. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina, Resolución 181. Los palestinos, que constituían el 70% del total de la población y tenían el 92% de la tierra, fueron reducidos al 43% del territorio. El resto fue entregado a los judíos, que representaban el 30% de la población y poseían solo el 8% de la tierra. Jerusalén se consideró dentro del 1% que quedaría como zona internacional. El 14 de mayo de 1948, los judíos proclamaron el Estado de Israel. Al día siguiente, estalló la primera guerra árabe-israelí y nació el conflicto de Oriente Medio. Palestina quedó dividida en tres partes: la que ocupaba Israel, la ribera occidental de Jordán o Cisjordania, que pasó a Jordania luego, y Gaza, que quedó bajo la administración de Egipto. Unos 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares, huyeron a los países vecinos y se instalaron en campos de refugiados. Cuando transpiramos la camiseta, nos impulsa el músculo más importante de todos, el que nos hace levantarnos cada día y no aflojar hasta ser mejores. El que late más fuerte cuando en lugar de trabajo le decimos pasión. El que se llena de orgullo con los triunfos y en los tropiezos grita: vamos, hay que seguir. El mismo que nos une, porque no hace diferencias. Cuando transpiramos la camiseta es porque hacemos las cosas inspirados por el corazón. Programa de boleto estudiantil primario gratuito. En Santiago, la educación viaja gratis. Los chicos que asisten al nivel primario de escuelas públicas o privadas podrán ir a clases gratuitamente en colectivos de transporte público de pasajeros, mientras que los del nivel secundario tendrán un 40% de descuento. Obtener tu carnet es muy fácil. Solo tenés que dirigirte a las empresas de transporte público con una constancia de alumno regular, certificado de horario escolar, fotocarnet y fotocopia del DNI de tu hijo. La municipalidad te da una mano grande para acompañar la educación de tus hijos. Programa de boleto estudiantil primario gratuito. Municipalidad de la Capital. Sociedad Sirio-Libanesa de Santiago del Estero. La casa de todos los árabes en nuestra provincia abre sus puertas a la comunidad para las distintas actividades deportivas: patín, kung fu, hockey, vóley, fútbol, gimnasio, danzas árabes, folclóricas y contemporáneas, y eventos sociales. Invita a la comunidad en general a asociarse y disfrutar de los beneficios. Sociedad Sirio-Libanesa, una institución al servicio de la comunidad.